¡Yo, ho, ho! ¡Una vida de pirata para mí! Permíteme interrumpirte. Si crees que ser un pirata o un marinero en los viejos tiempos era genial, te diré la cruda verdad. No era una vida donde cantabas canciones y te embarcabas en viajes épicos por los 7 mares para encontrar la fuente de la juventud o cuevas llenas de oro. De hecho, estar en el mar todo el tiempo no era tan genial, y tengo 5 razones de peso para demostrártelo. ¡Vamos a sumergirnos! La broma fue intencional. Imagina esto. Estás muy entusiasmado. Has estado esperando a que llegara este día y por fin es oficial. Vas a convertirte en un verdadero marinero. El capitán te dice que te prepares. Al día siguiente zarparás en un viaje que durará unos 6 meses si tienes suerte. Porque las tormentas y las sirenas podrían complicar las cosas. Empacas unas pocas cosas. Detengamos esta fantasía por un instante. Aquí viene el problema número 1. Cuando hablo de empacar pocas cosas, me refiero a la ropa que llevas puesta. Los marineros solo tenían un juego de ropa que casi nunca lavaban durante el viaje. Creían que la suciedad y la grasa los protegerían de los vientos y las lluvias. Bien, regresemos a la fantasía. Te despides de tu familia y te diriges al puerto, donde te espera tu nuevo hogar. Uno de los miembros de la tripulación te da la bienvenida en la cubierta y te enseña dónde vas a dormir. Esto te lleva a dudar de tu elección de convertirte en marinero. Después de verlo, tienes la certeza de que no vas a tener una experiencia de hotel de 5 estrellas. Bueno, ese es el segundo problema. Los barcos estaban llenos de gente. En esos tiempos, los marineros debían vivir en esas condiciones, tanto si trabajaban para alguien de la altura de Cristóbal Colón como si no. La Niña y la Pinta fueron 2 de los barcos de Colón y los mejores veleros de su época. Sin embargo, esto no cambiaba el hecho de que eran tan pequeños que los hombres no tenían lugar para dormir, lo que nos lleva al tercer problema. Dormir unos junto a otros en una cubierta donde apenas podían moverse no era muy bueno para la salud de los marineros. Y bajar para escapar de los ronquidos de sus compañeros no era una opción, ya que allí no había aire fresco. Además, siempre podías encontrar una rata, así que despídete de la higiene personal. En caso de que te preguntes cómo llegaban las ratas allí, esas pequeñas polizonas son muy buenas nadadoras. Además, los marineros estaban en el mar sin importar la estación o el clima. A menudo pasaban frío y estaban mojados, cosa que no los ayudaba a mantenerse sanos y fuertes. Hablar de la salud nos lleva al problema número 4, la comida y el hambre. En aquel entonces, los marineros no tenían sus propias mini neveras con diferentes tipos de condimentos, como los compartimientos que tienen los cruceros de lujo actuales. Tenían que ingeniárselas para almacenar suficiente comida y que les durara meses o incluso años. Por esa razón, las opciones eran limitadas. Claramente no era nada parecido a la comida de los chefs con estrellas Michelin. Una de las comidas más frecuentes en los barcos era la carne salada, que no era tan masticable como podrías imaginar, o las galletas marineras, también conocidas como láminas de acero o castillos de gusanos. Y hay una razón para todos estos apodos creativos. Una galleta marinera era básicamente una mezcla de agua y harina horneada en forma de galleta y con sabor a cartón. Eran duras como ladrillos, y la única forma de comerlas era ablandarlas con agua. Si tan solo los marineros pudieran mojarlas en su té de la tarde, ¿cierto? A veces, estas galletas de mar seguían siendo extremadamente densas. En ese caso, los marineros debían golpearlas con sus puños para romperlas en trozos más pequeños y poder comerlas. Mientras las galletas se mantuvieran secas, rara vez se echaban a perder. Los marineros podían seguir comiéndolas después de un año, si es que les quedaba alguna. Pero la mayoría de las veces era muy difícil mantenerlas secas dentro de los barriles de madera. Además, se llenaban de insectos que dejaban pequeños agujeros. Sin embargo, los tripulantes seguían comiéndolas de todos modos. Hay que sacar alimento de algún lugar. A estas alturas ya te habrás dado cuenta de que no había frutas ni vegetales en la dieta de los marineros. Esto provocaba una carencia de vitaminas en muchos de ellos. ¿Has visto esos piratas y marineros desdentados de las películas? ¡Sí! Todo se debe a la mala alimentación. Y las galletas duras como el hierro probablemente tampoco ayudaban. Sin embargo, cuando los marineros se quedaban sin comida, no tener una dieta equilibrada era probablemente la menor de sus preocupaciones. En los viejos tiempos, un viaje podía durar mucho más de lo previsto debido a las condiciones meteorológicas. Podía no haber vientos que empujaran el barco, o una poderosa tormenta podía sacudirlos y las olas y el agua podían destruir las reservas de alimentos. Cuando se daban estas situaciones, no era raro que los marineros se quedaran sin comida. Podían lanzar la red al océano y pescar algo, ¿no?
Pero los marineros no comían pescado, ni siquiera en casos extremos. Muchos capitanes lo mencionaban en sus cuadernos de bitácora, que eran básicamente los diarios de los capitanes. El problema no era que los marineros no pudieran conseguir pescado. De hecho, pescaban muchos tipos de peces con sus redes, pero debían devolverlos todos al mar. Durante la época de las exploraciones, Antonio Pigafetta mencionó en su diario que la tripulación de su barco pescaba una cantidad increíble de peces, pero no comían ninguno. También agregó que 40 de los marineros perdieron la vida. Naturalmente, los marineros sabían que solo los peces venenosos eran peligrosos. Por eso preferían comer los peces que conocían. Pero hasta un atún bien cocinado podía ser venenoso, y tuvieron que aprenderlo por las malas. Sin embargo, no es que no tuvieran ningún método para revisar el pescado. Por ejemplo, los marineros españoles les ponían monedas de plata. Si cambiaban de color, consideraban que esos peces eran venenosos y por lo tanto no comestibles, así que los arrojaban por la borda. Otros marineros colocaban el pescado en la cubierta para ver si las moscas u otros insectos se daban un festín con él. Si no se posaban, era venenoso. Si los insectos aparecían, lo consideraban seguro para comer. El problema de comer pescado en mar abierto se remonta al siglo VII a.C. Los curanderos imperiales de la antigua China sabían que comer pescado era la razón por la que algunos marineros perdían la vida, pero no podían demostrar que fuera venenoso. El misterio siguió sin resolverse hasta el siglo XIX. En 1886, un médico cubano descubrió por fin que algunos peces tenían veneno en sus tejidos y músculos, a pesar de que se consideraban una especie segura para el consumo. En realidad, ese tipo de veneno se encuentra en el plancton. Algunos peces pueden comerlo sin verse afectados y lo almacenan dentro de sus cuerpos. A medida que crecen, la cantidad de veneno aumenta con ellos y no desaparece por mucho que se cocine el pescado. Si aún crees que la vida de un marinero en el pasado suena emocionante, este quinto problema te convencerá de lo contrario. Supongamos que logras llevarte bien con tus compañeros, mantenerte limpio y sano y comer regularmente. Pero siempre existía el riesgo de que te atrapen los piratas, y ellos no pedían las cosas amablemente. Si no querías acabar como comida para los tiburones, debías izar la bandera blanca y unirte a ellos. No es la carrera que estabas planeando, ¿cierto? Buena suerte fregando cubiertas por el resto de tu vida. ¡Despierta! Es hora de otro día victoriano. Conoce a Daphne, una típica londinense del siglo XIX. Ella y su esposo John son personas victorianas comunes. A pesar de los rumores del siglo XXI, no se casaron jóvenes. De hecho, en ese entonces, pocas personas se casaban antes de los 22 años. Levantarse sería mucho más fácil si no hiciera tanto frío en su casa. Daphne y John no son tan acomodados, por lo que no pueden pagar la calefacción central de estilo victoriano, que es una chimenea de carbón con rejillas de hierro. Aún así, incluso las clases más ricas que la tienen no quieren encenderla, ya que este tipo de calefacción es bastante costosa. Así que lo único que puede mantener a Daphne y a otras personas alejadas del permafrost victoriano es una alfombra. Sí, no querrás pisar el suelo descalzo. Para colmo, debido a la ausencia total de ventilación en las habitaciones, el aire en cualquier casa victoriana es bastante sofocante. Por lo tanto, los médicos aconsejan abrir las ventanas durante la noche para dejar salir todos los olores desagradables. Daphne suele despertarse sola, ya que su marido trabaja en una fábrica y tiene que ser puntual. Para ello utiliza los servicios de aldabas. Estos chicos deambulan por las calles temprano en la mañana y golpean causalmente los cristales de las ventanas. Esta es una alternativa bastante económica a los relojes. Para empezar el día con una ducha fresca, todo lo que Daphne necesita es un cuenco, un balde, un trozo de tela y un poco de jabón. El ingrediente principal es una jarra de agua caliente para que toda la rutina sea menos estresante. Además, el jabón victoriano simplemente no hace espuma en agua fría. Un buen truco, es más fácil y cálido lavarse el cuerpo parte por parte. En cuanto a la rutina de belleza, no había salones de uñas, claro, pero incluso si hubiera habido algunos, no podrían haber sido populares entre las mujeres de clase trabajadora. Las uñas rosadas y la piel suave eran un signo de ociosidad, lo que no era considerado muy elegante. Por el contrario, las damas nobles victorianas tenían ciertas reglas para sus uñas. Sin manchas ni grietas, debían ser ovaladas y no se permitía ningún color. Mientras que las damas usaban limón para mantener las pecas alejadas de sus manos, las mujeres de clase trabajadora como Daphne optaban por la manteca de cerdo para suavizar su piel. Daphne y muchas otras mujeres victorianas trabajan desde casa. No tiene una docena de llamadas por Zoom todos los días, pero es bastante buena cosiendo, por lo que puede trabajar en pijama como lo hace mucha gente hoy.
A diferencia de su esposa, John trabaja en un turno de 16 horas en una fábrica y eso está perfectamente bien para la época victoriana, pero si fuera abogado, trabajaría menos, de 8 a.m. a 7 p.m. Los caballeros de clase alta generalmente hacen sus negocios de 10 a.m. a 4 p.m. Sin un teléfono inteligente, John no puede llamar un Uber, por lo que tiene que caminar la friolera de 6 kilómetros hacia y desde el trabajo todos los días. En lugar de taxis, hay carruajes tirados por caballos, pero tales viajes pueden hasta lastimar a las personas por la falta de suspensión y los asientos son pequeños e incómodos. También hay ómnibus tirados por caballos, pero los pasajeros se quejan de que cada vez que un caballo se detiene de repente, alguien puede ser arrojado fácilmente a la carretera. Oye, ¿te saltas el desayuno o tomas algo apresuradamente antes de irte como lo hace John? Si es así, es algo que tienes en común con los trabajadores victorianos. Su desayuno a menudo depende de la accesibilidad de su lugar de trabajo. Si es una distancia fácil de superar caminando, pueden compartir un abundante desayuno caliente con su familia. Si no, la comida de la mañana es bastante rápida y no tan exquisita. Ahora, hagamos un breve test sobre un típico desayuno victoriano de clase trabajadora. A. Una tostada de aguacate con un batido. B. Un croissant y un cappuccino. C. Bebida a base de pan y cebada con espuma. Sí, es pan o a veces gachas, dependiendo del área de Inglaterra. Se creía que esa bebida de cebada, mejor conocida como cerveza, estaba repleta de vitaminas esenciales para otro día difícil. Bono no se tiene que cocinar, así que es una especie de comida rápida victoriana. Sin embargo, muchas personas prefieren el té. Además, el café y el cacao también comienzan a ganar popularidad. De camino al trabajo, un carruaje salpica a John. Solo iré y me cambiaré. No hay nada mejor que llevar una camisa fresca con un toque de ese suavizante con olor a flores. Piensa. Nah, es broma, no hay suavizante con aroma a flores. Su esposa Daphne nunca oyó hablar de una lavadora o un suavizante, y a nadie le encantaba lavar la ropa en ese entonces. La razón principal por la que este procedimiento básico le disgustaba tanto a la gente era porque podía tardar hasta 3 días. Cualquiera que tuviera un centavo extra definitivamente le pagaría a alguien más para que lo hiciera. Problema número 1, no había agua caliente en las casas. Problema número 2, cada vez que la gente calentaba agua para lavar la ropa, no podía cocinar. No quedaba espacio libre en la cocina. El lavado de ropa siempre comenzaba revisando las prendas en busca de agujeros para repararlos antes del vigoroso proceso de lavado. Luego la ropa necesitaba un poco de remojo. El día de remojo típicamente era el sábado. Este proceso podía llevar mucho tiempo, así que algunas sustancias como el barro podían disolverse fácilmente en agua. ¡Qué suerte, John! Pero otras necesitaban más tiempo. El único quitamanchas disponible era soda para lavar. El lunes por la mañana la ropa estaba bien empapada y lista para el lavado. Algunas personas usaban jabón en los lugares donde se concentraba la grasa, como el cuello, pero el jabón era bastante caro. Luego seguía el proceso de retorcer, escurrir y colgar todo el lote para que se seque. Con suerte la ropa podría volver a usarse el martes. Este procedimiento se aplicaba al algodón. Las cosas eran algo más difíciles con la lana. E imagina tener ropa delicada en ese entonces como, digamos, corsés. Los corsés ajustados, por cierto, no eran tan populares en la época victoriana. Sí, algunas personas en esa época afirmaban que solo se podía lograr una cintura pequeña con la aplicación regular de corsés ajustados, pero las mujeres no los usaban como una declaración de moda. Los médicos victorianos creían que un corsé podía ayudar a tener una postura saludable y que podía mantener los órganos internos en la alineación correcta. Daphne no es una gran fan de los corsés, pero puede coserte uno. En la época victoriana, el color de la ropa a veces dependía del lavado. El caso es que la ropa blanca se podía hervir y blanquear mejor que la de colores vivos, por lo que los más pequeños solían vestir de blanco para quitar las manchas fácilmente si hacía falta. Cuanto más crecían, más intensos eran los colores. Dato curioso, el rosa, como una versión más pálida del rojo que se consideraba un tono fuerte y masculino, estaba destinado a los niños varones. Las chicas preferían los colores azules en su lugar. Alrededor de la década de 1940, la situación cambió y el rosa comenzó a asociarse con las niñas. Daphne, a menudo, también hace ropa rosa y azul y gana cerca de 10 chelines a la semana, al igual que otras costureras. Con este dinero, Daphne puede pagar fácilmente el alquiler semanal de 6 chelines. El resto lo puede gastar en comida o lo que necesite. Con un chelín puede comprar suficiente té para una semana. 5 hogazas de pan cuestan cerca de 12 peniques, lo que da un chelín. Buenas noticias para los vegetarianos. Con 12 peniques se pueden obtener cerca de 8 kilogramos de verduras. Un saco de carbón también cuesta cerca de un chelín. Ahora entiendes por qué Daphne y John no tienen una chimenea. No quieren literalmente quemar su dinero. Además, por un chelín, John podía comprar un traje nuevo en caso de que su ropa vieja no sobreviviera a un lavado vigoroso después de un chapuzón en el carruaje. Volviendo a las instalaciones, ¿qué hay de los baños?
Bueno, el primer baño público de Inglaterra se abrió en 1851 e incluso se exhibió en la Gran Exposición de ese año. Los inodoros victorianos solían tener tuberías con curva en S. Su finalidad era mantener a raya los malos olores, ya que se creía que eran peligrosos para la salud, por no hablar de las molestias nasales. Pero esto era, de nuevo, un lujo. Las casas comunes y rurales tenían algo menos cómodo. Lo siento, Daphne no reveló qué tipo de inodoro tiene. Por la noche no hay televisión y ni siquiera luz. Tan pronto como el cielo se oscurece, no tiene sentido permanecer despierto. En realidad, hacerlo también cuesta dinero. Las velas y el aceite para las lámparas no son baratos. Daphne terminó otro vestido por la tarde, así que no tenía sentido encender una vela. Buenas noches. Es posible que hoy disfrutemos de una variedad de telas, pero en la época de los Tudor había una especie de jerarquía de telas. La cuestión es que no a todos se les permitía usar ropa hecha de seda, ya que este material estaba reservado para los miembros de la familia real. Los caballeros podían optar por el terciopelo. Además, la gente común tenía que tener mucho cuidado con los colores. Por ejemplo, estaba prohibido vestirse de púrpura. Por ridículo que parezca hoy en día, en la Inglaterra de los siglos XV y XVI, la elección incorrecta del color y la tela podía causar problemas legales. De todas maneras, era casi imposible llegar a tener problemas legales debido a la ropa, ya que era muy cara, por decirlo menos. Para poder comprar unas pocas prendas, debías tener varios trabajos. Entonces la gente las usaba con mucho cuidado. Para el pueblo, la ropa era principalmente un medio para soportar las condiciones climáticas severas. Sin embargo, a veces las personas se metían en problemas con las autoridades, pero no por los colores prohibidos, sino porque sus prendas no eran socialmente aceptables. En cuanto a los dientes, las tendencias eran bastante extrañas en comparación con los dientes blancos como perlas que muchas personas luchan por tener ahora. Algunas fuentes afirman que los dientes negros estaban muy de moda, ya que podían demostrar un alto estatus social. La gente noble de la Inglaterra de los Tudor comía azúcar en cantidades inimaginables. En ese entonces, el azúcar era solo para los más ricos, ya que se importaba de países lejanos, como los territorios británicos del Caribe. La logística era complicada, lo que aumentaba su precio. Cuanta más azúcar consumía la gente, más negros eran sus dientes. Por lo tanto, los dientes negros indicaban que su portador era rico, tal como los bolsos de diseñador de hoy. Pero de hecho, había una especie de higiene dental incluso en el siglo XVI. En primer lugar, se usaban palillos de dientes para quitar cualquier fragmento de comida. Además, la gente común usaba polvos improvisados hechos de hollín para limpiárselos. La mejor opción era tomar el hollín de una vela de cera. Se recogía sosteniendo la llama de una vela contra una superficie limpia y pulida. Cualquier espejo era una herramienta excelente para recoger el hollín. Una vez recogido, el hollín de la vela se frotaba por los dientes, eliminaba la placa y desodorizaba un poco la boca. Aquellos que querían una limpieza más profunda se frotaban los dientes con tiza y sal. En cuanto a la higiene personal, bañarse se consideraba bárbaro e incluso malo para la salud. Muchos médicos de la época creían que el agua podía infectar a las personas a través de los poros, por lo que, en lugar de una ducha, la gente optaba por frotar la ropa. En aquel entonces, todo lo que necesitaban para un cuerpo limpio era una tela de lino. Sin gel de ducha, sin crema hidratante corporal, solo quedaba frotar vigorosamente. El agua también se consideraba mala para beber. De hecho, esto era parcialmente cierto. El agua de las grandes ciudades estaba contaminada. Entonces, ni los ricos ni los pobres la bebían. En su lugar, los pobres bebían cerveza o aguamiel hecha con miel fermentada para mantener el cuerpo hidratado, mientras que los ricos optaban por el vino. El desayuno seguramente es la comida principal del día, y este concepto se inició en la era Tudor. Antes se aconsejaba saltarse el desayuno y esperar a la cena. No, la cena de los tiempos Tudor no era a las 8 de la noche. En muchos hogares cenaban alrededor de las 10 de la mañana.
A mediados de la década de 1530, la cena se retrasó y esto se debía a razones climáticas. La gente necesitaba combustible en su estómago para ser productiva. Así que apareció el brekkie al estilo Tudor. Como la gente se despertaba alrededor de las 4 de la mañana, su desayuno era a las 6. En realidad nada ha cambiado mucho desde el siglo XVI. El pan, los huevos fritos y el tocino siguen siendo un buen desayuno para muchas personas. La comida principal del día, también conocida como cena, se realizaba bastante temprano. La hora más frecuente era alrededor de las 11 de la mañana. En cuanto a la comida, bueno, el pan era el plato central. Se presentaba en muchas variedades y según la riqueza de la familia, se comía solo o combinado con otros alimentos. Aún así, el pan de ese entonces era bastante diferente al que comemos hoy. El más parecido al actual se llama manchet, que era pan de trigo blanco puro con levadura fresca. Sin embargo, los registros antiguos afirman que la corteza era más crujiente y el sabor más cremoso. Por la noche las personas tenían una comida más. Cuando nos sentamos a comer hoy, esperamos tener platos y porciones individuales, pero en ese entonces comer era una actividad grupal. Además, todo el proceso requería menos cubiertos y vajillas. Casi nadie, especialmente la gente común, usaba tenedores. Podían arreglárselas perfectamente con cuchillos, cucharas que ellos mismos traían para la comida e incluso con sus propios dedos. Uf, los dedos son demasiado para mí. Espero que hayan usado desinfectante o toallitas húmedas. Es broma. En realidad lo más probable era que ni se lavaran las manos antes de comer. Imagina que estás cenando en Inglaterra de los Tudor. Aquí está la lista de cosas por las que no deberías sorprenderte. Tú traes tus propios cubiertos, pero ya lo dijimos antes. Compartías los alimentos con unas 4 o 5 personas. No te preocupes, la comida era del tamaño de un bocado, por lo que sería casi como un canapé. Tendrías que tomar la comida directamente de la mesa y ponerla en tu boca. Cuando tengas sed, prepárate para compartir la copa con otras personas. Así surgió la regla de etiqueta de limpiarse los labios antes de beber. No dejarías espacio para el postre, sino para el queso. Se creía que el queso era el cierre perfecto para cualquier comida. En cuanto a los postres, en su mayoría eran para los ricos. Recuerda, el azúcar era cara. La gente más pobre tenía pan de jengibre y miel de postre y a veces fruta en almíbar. En el menú principal no esperes ver demasiadas verduras durante el invierno, ya que eran estacionales. Tampoco frutas y verduras exóticas. Lo máximo con lo que una persona de la era Tudor podía soñar eran manzanas, peras, repollo, chiribías y probablemente ciruelas. A finales del periodo Tudor aparecieron los tomates y las papas, por lo que si alguien los veía en la mesa, podía decir que el hogar era rico. Por magnífica que pueda parecer la arquitectura Tudor hoy en día, no es probable que la gente disfrutara de ella como lo hacemos nosotros. La razón es simple: los impresionantes edificios estaban llenos de lodo rezumante y maloliente por todas partes. Limpiar los zapatos era inevitable, por lo que había artefactos en la puerta de entrada para deshacerse de la suciedad y absorber el exceso de humedad. Dato curioso, las alfombras se usaban principalmente para cubrir las mesas. Los hogares más ricos podían permitirse alfombras tejidas de junco. Podemos tener cualquier libro que necesitemos en segundos en una tableta. Incluso podemos descargar toda la Biblioteca Nacional y llevarla en una mochila. Por cierto, la primera tableta se inventó en la era Tudor. Nah, es broma. De hecho, había una terrible escasez de libros en la Inglaterra de los Tudor y los estudiantes leían The Hornbooks. Un hornbook es una tabla de madera cubierta con una lámina transparente de cuerno de vaca para proteger lo que está escrito en la pizarra. Parecía una tableta, pero solo le cabía una página. No es un secreto que el maquillaje antiguo no era seguro para la piel, pero el maquillaje de la Inglaterra de los Tudor se consideraba natural. Los actores y las mujeres nobles lo usaban. Era natural, ya que incluía tiza y huesos de ratón en polvo. ¡Ay, no te olvides del plomo! Correcto, natural no significa saludable. Ahora dime,
¿De qué lado te acuestas cuando duermes? Si te acuestas sobre tu lado izquierdo, los médicos de la era Tudor no estarían contentos, porque dormir sobre tu lado derecho se consideraba lo más recomendable. Así que, cambia de lado. Hola, distinguidos invitados. Sean bienvenidos a la Edad Media. Es un honor contar con vuestra presencia. Disculpen los baches del camino. No es fácil viajar en carruaje. Pero las otras dos opciones que habían eran montar a caballo o simplemente caminar. Bueno, así es la Edad Media. No hay autopistas por aquí. En fin, soy el condestable Bright, y seré su guía en este recorrido por el castillo. Ahora, olvida todo lo que has aprendido sobre los castillos, especialmente de las películas de princesas, porque te he preparado muchos secretos de castillos que te dejarán boquiabierto. Es hora de atravesar el portón. Después de ti. Me gustaría empezar nuestro recorrido corrigiendo un concepto erróneo. Los castillos se confunden a menudo con palacios o fortalezas. Sin embargo, a diferencia de ambos, se construían con una finalidad específica. Un castillo se consideraba la residencia fortificada de una persona importante. En cambio, los palacios no estaban fortificados y las fortalezas no tenían fines residenciales. Los castillos de estilo europeo surgieron alrededor de los siglos IX y X. En esa época no era muy aconsejable vivir en Europa, ya que se había sumido en el caos luego de la caída del Imperio Romano. La tierra estaba dividida entre señores, príncipes y nobles de todo tipo. Tenían que encontrar una forma de controlar y proteger sus territorios, así que empezaron a construir castillos muy parecidos a las fortalezas de almohadas que tú y tu hermano construían para proteger los rincones de la sala de estar cuando eran niños, pero a gran escala. Sin embargo, aparte de su propósito original de defender la tierra, los castillos también servían como centros de administración y símbolos de poder. Se utilizaban para controlar a la población local, además de las rutas de viaje más importantes. Los primeros castillos eran de madera. Sin embargo, con el tiempo demostraron no ser tan buenos para proteger la tierra. En primer lugar, solían depender de una torre central. Además, podían incendiarse fácilmente. Esa es una de las razones por las que hoy en día no se puede visitar el museo de un castillo de madera, además de que probablemente lleve mucho tiempo podrido. Los castillos de madera fueron sustituidos más tarde por edificios de piedra, ya que eran más resistentes. Sin embargo, también tenían sus desventajas. Eran más caros y su construcción llevaba más tiempo. Si nadabas en oro y plata, enhorabuena. Pero de todas maneras, tendrías que esperar unos 10 años hasta que tu castillo estuviera terminado, ya que todo el proceso incluía extraer las piedras y llevarlas hasta el sitio de la construcción. Recuerda que no había excavadoras, grúas ni topadoras que facilitaran las cosas. Como puedes imaginar, los primeros castillos de piedra eran fríos, oscuros, malolientes y húmedos. Para eliminar al menos el olor, se utilizaban hierbas aromáticas que cubrían las paredes y el suelo. Al contrario de cómo se suele representar en la cultura popular, los primeros castillos no eran tan grandes. Muchos de ellos consistían en una sola torre de vigilancia y tenían una habitación o dos si el propietario se consideraba elegante y tenía dinero. A la hora de construir un castillo, la ubicación era más importante que el diseño. Estas estructuras solían levantarse en lugares de difícil acceso, como islas, fortalezas situadas en lo alto de una colina o junto al mar, de modo que también tuvieran cierta protección natural. Además, su ubicación les permitía a los habitantes del castillo observar el panorama a kilómetros de distancia, detectar los peligros y prepararse para ellos. Por lo tanto, cuanto más aislado e inaccesible estuviera el castillo, mejor. En cambio, los que carecían de tales defensas naturales se rodeaban de zanjas o fosos para contar con más protección. En estos casos, el acceso al castillo se realizaba a través de un puente levadizo. Sin embargo, además de estar lo más aislados posible, los castillos debían estar situados cerca de elementos esenciales para la supervivencia, como molinos, tierras fértiles o una fuente de agua dulce. Hablemos un momento de la puerta y los muros exteriores de piedra antes de visitar el interior.
Podría pensarse que la torre del homenaje central o torreón es la parte más importante de la estructura de un castillo, pero en realidad es la puerta la que debe protegerse a toda costa, porque también es la parte más débil que proporciona un camino directo hacia el patio. Por eso tenía que ser lo más pequeña posible, para detener a cualquier visitante no deseado. Así que esas enormes puertas que se ven en las películas de aventuras no son muy realistas y resultan poco prácticas, ya que en realidad harían que el castillo fuera más difícil de defender. En cuanto a las torres que se ven a cada lado de las murallas de los castillos, con el tiempo se hizo necesaria una mejora en el diseño. Los primeros castillos tenían torres cuadradas, sin embargo era bastante fácil destruirlas. Bastaba con cavar túneles bajo las esquinas para que se derrumbaran. Por eso los constructores las reemplazaron por torres redondas. Es hora de que entremos en la torre del homenaje, que es el edificio central del castillo. Aquí vivía la gente más importante, como los señores y las damas, así como sus invitados, los embajadores, mandatarios y a veces incluso los sirvientes. El señor y la señora dormían en su cámara si se podían permitir tener más de una habitación en su castillo. Los demás, en cambio, dormían en el gran salón, que también servía de comedor. Lo curioso es que los castillos normalmente no tenían mazmorras, al menos no como las que se ven en las películas. La palabra mazmorra deriva en realidad del término francés donjon, que significa torreón. Así que en realidad, en lugar de ser una prisión, las mazmorras eran los últimos lugares donde los habitantes del castillo podían refugiarse en caso de que otras defensas exteriores cayeran ante una amenaza. Seguro que ya has notado las escaleras de caracol, ¿verdad? Se construían así por motivos de seguridad. La dirección de las escaleras en el sentido de las agujas del reloj tenía el fin de dificultar que un invasor que subiera por ellas desenvainara su espada, ya que lo haría a lo largo de la curva interior de la muralla. Todo ello teniendo en cuenta que tomaba la espada con su mano derecha, por supuesto. Por otro lado, cualquiera que bajara por las escaleras tendría ventaja porque su espada estaría en la parte exterior de la pared y tendría más espacio para blandirla. Ascender en el sentido de las agujas del reloj también significaría que el invasor expondría más su cuerpo para alcanzar su espada, lo que le permitiría al defensor rechazar sus golpes. Además, las escaleras estaban diseñadas con peldaños desiguales. Algunos eran más altos y otros más bajos. Esto hacía que las personas familiarizadas con el castillo pudieran moverse con rapidez mientras que los invasores se tropezaban y caían. En caso de emergencia, los castillos también tenían entradas y salidas secretas. La principal puerta oculta se llamaba poterna y tradicionalmente se encontraba en la base de los muros del castillo. A menudo era pequeña y fácil de defender, y estaba asegurada con rejas metálicas. Era muy importante para permitir la huida de los residentes o la entrada de víveres y otros suministros durante los asedios. Puede que necesites ir al baño antes de que termine nuestra visita, pero lamento informarte que aquí no hay inodoros. Lo más parecido a un retrete que había en estos castillos era una habitación con un agujero que daba al foso que rodeaba las murallas. Estas habitaciones se llamaban garderobes y, como puedes imaginar, olían fatal. Por eso la gente también las usaba como armarios, ya que el olor mantenía alejados a los insectos y evitaba que su ropa se dañara. Así que te sugiero que esperes a volver a tu casa moderna para ocuparte de tus asuntos. ¡Que te aproveche, viajero! En el antiguo Egipto, la gente usaba pulseras pesadas del tamaño de una rosquilla, aretes gigantes, collares, y sus cuellos deslumbraban totalmente con cuentas y piedras. ¿Se caían por ser tan pesados? No dice. También inventaron las pelucas. Probablemente algunos antiguos egipcios no tenían ganas de peinarse todas las mañanas. Puedo identificarme. Solo afeítate la cabeza, ponte una peluca y llega a trabajar a tiempo. Algunas de estas también tenían joyas. La mayoría de la ropa egipcia estaba hecha de lino. Esto no es una gran sorpresa. Hace calor ahí. A pesar de que normalmente usaban ropa algo sencilla, sus joyas tenían que resaltar. Rico o no, un collar grande era imprescindible. Si querías llamar la atención tenía que ser de oro, pero los metales más baratos también eran populares. Mira más de cerca esas pinturas egipcias. ¿Ves esos conos de formas extrañas saliendo de la cabeza de las personas? Estaban hechos de una mezcla de cera y aceites y eran para
Espera, ¿estoy leyendo esto bien? Se suponía que se derretirían gracias al calor de tu cuerpo y esparcirían aceites con olor dulce por todas partes. ¡Qué lubricante! Cleopatra tenía su estilo de maquillaje de ojos característico y los egipcios fueron, probablemente, los primeros en inventar el rímel. Mezclaban miel, hollín, agua y estiércol de cocodrilo. ¡Blech! Aplicaban esta loca mezcla directamente sobre sus pestañas y cejas. Probablemente no olía tan bien, pero al menos era más seguro que esos delineadores de ojos con plomo tóxico que la gente solía usar. Todo natural. Los antiguos griegos tomaron algunos consejos de estilo de sus vecinos egipcios, pero utilizaban hasta ropa hecha de lana. Caliente y pegajoso. Su ropa no venía en muchas opciones de color, en su mayoría era blanca, pero si alguien realmente quería lucir un atuendo colorido, necesitaba teñirlo por su cuenta con insectos. No es una cosa del pasado. Cada vez que tomes un par de dulces recubiertos de azúcar, recuerda esto. Parte de ese colorante podría provenir de escarabajos. Tu labial también. Si fueras un griego antiguo rico, ¿podrías comprar algodón? ¿Tú? Sí, tú, vistiendo una camiseta de algodón, viendo este video. ¿Te sientes tan genial como un noble griego antiguo? Y probablemente des por sentado ese estante lleno de zapatos que nunca usas. Pero para un griego antiguo, el calzado era un privilegio. En su mayoría caminaban descalzos. Al igual que en Egipto, a los griegos les encantaban las pelucas. Estaban hechas principalmente de cabello natural. Mucho más tarde, en la Edad Media, la gente empolvaba sus pelucas, tratando de darles un aroma a lavanda o naranja. Y en esos tiempos, digamos que el jabón no era realmente una cosa, por lo que una peluca empolvada era útil cuando las personas necesitaban cubrir los olores no deseados. La ropa en la antigua Roma era bastante similar a la que se usaba en Grecia. Había dos tipos principales, togas y túnicas. Todos usaban túnicas, mientras que solo los ciudadanos nobles de Roma podían usar togas encima de estas. Las togas eran extremadamente anchas y de hasta 5,5 metros de largo, por lo que era imposible ponérselas sin la ayuda de alguien. ¿No tenían túnicas y togas totalmente fabulosas? Yo creo que sí. Si no fueras realmente el tipo de mujer a la que le encantaba lavar los platos, amarías llevar un vestido con briales. Hace muchos siglos las mujeres usaban ropas con mangas absurdamente largas para mostrar cuán nobles eran. ¿Te imaginas lavar el piso con 12 centímetros de manga extra? Aunque estas restringían mucho los movimientos, estaban muy de moda en la Francia medieval. Hace cientos de años, muchos hombres de Europa usaban zapatos que eran ridículos. Estos tenían una característica única: puntas puntiagudas extremadamente largas. Cuanto más noble era la persona, más largas eran las puntas. Pero una vez que se hicieron demasiado largas, comenzaron a combarse, por lo que la gente las rellenaba con cosas aleatorias, como musgo e incluso crin de caballo. Parecían picos enormes. En ese entonces, las damas también tenían sus tendencias. Por ejemplo, se afeitaban las cejas. La frente era la característica facial de moda en ese momento y querían que se destacara. Inglaterra tenía algunas tendencias de moda que... sí. Hoy en día la gente gasta miles de dólares para hacer que sus sonrisas sean perfectas, blancas y brillantes. Pero en la época Tudor de Inglaterra, las mujeres se ennegrecían los dientes a propósito para parecer ricas. El azúcar era difícil de conseguir y solo los más ricos podían permitírselo. Se creía ampliamente que cuanto más rico eras y más azúcar comías, más negros se ponían tus dientes. Si ya llevas unos dientes negros falsos y quieres lucir un estilo Tudor completo, intenta con este look. En el siglo XVI, hombres y mujeres se rellenaban las mangas con algodón, lana, acerrín. Básicamente era una camiseta sin mangas falsa de los viejos tiempos, como la que compraste para ponerte debajo de ese traje de Superman que hiciste el año pasado, pero que nunca usaste para salir a pedir dulces. Cuanto más relleno de mangas tenías, más fuerte te veías. Algunos hombres se rellenaban el área de la pantorrilla e incluso el vientre solo para verse más musculosos. Ahora agrega un volante alrededor de tu cuello sostenido por un corsé de metal para que todo se vea apretado y listo, eres un verdadero Tudor. Si eras de Venecia en el siglo XVI, tenías que conseguirte un chapín.
Estos zapatos de aspecto incómodo se crearon para caminar sobre el barro, pero la verdadera razón por la que se hicieron populares fue un Instagram veneciano de 500 años. Los zapatos te hacían parecer más alto, y cuanto más alto eras, más importante eras. Los amantes de la moda de la época se pintaban retratos mientras usaban esos zapatos. Tienes que poner celosos a tus amigos. Los macarrones no son solo el mejor amigo del queso, también era una forma de vestir que significaba que tenías mucha clase. Si quieres probar el estilo macarronés, asegúrate de vivir a mediados del siglo XVIII. Tener una peluca del tamaño del Empire State, enormemente exagerada, con un diminuto sombrero y una pluma encima. Usar medias brillantes, preferiblemente a rayas. Usar pantalones, cuanto más ajustados mejor. Idealmente deberían ser como leggings, pero recuerda, en ese entonces no había licra. Complétalo con un bastón para caminar. Casi lo olvido. Prepárate para que se burlen de ti durante las próximas décadas o incluso siglos. Oye, si estás tarareando Yankee Doodle ahora mismo, lo entiendes. En el siglo XIX las cosas no se volvieron ni un poco menos locas. Los vestidos con volantes excesivamente grandes estaban calientes, y por calientes me refiero a que solían prenderse fuego todo el tiempo. Las pruebas revelaron que ese tipo de vestido podría reducirse a cenizas en menos de un minuto. Implacable. Los calcetines estaban hechos con anilina que, según parece, puede ser bastante mala para ti. También usaban mercurio. Los sombreros estaban hechos de piel y los sombrereros usaban mercurio para unir la piel y hacer fieltro. Las personas que los usaban inhalaban gases tóxicos. Otro ingrediente tóxico, porque dos no eran suficientes, era el arsénico. En la Inglaterra victoriana, la ropa verde se lograba mediante largos tratamientos químicos con grandes cantidades de tinte tóxico. Los vestidos verdes eran extremadamente caros, por lo que al menos no todos estaban expuestos a ellos. Para completar el look, los estilistas recomendaban teñirte el cabello de castaño, el color más candente de la época. El ácido sulfúrico funcionaba mejor y podía aclarar incluso el cabello más negro. Entonces, para recapitular, solían ponerse toxinas y venenos por todas partes. A propósito, las mujeres victorianas usaban vestidos que hacían casi imposible sentarse o caminar. Llevaban crinolinas locas y pesadas, básicamente una jaula que usas para que tu vestido se vea más grande, y corsés de metal con relleno de crin de caballo. Los hombres victorianos no lo tenían mucho mejor. Enganchaban cuellos rígidos almidonados a sus camisas y las cosas podían ponerse bastante serias si accidentalmente dormías usándolos. Es el siglo XIX en los Estados Unidos y están usando arsénico en sus cosméticos. Los fabricantes se las arreglaban prometiendo que su producto ayudaría a eliminar cualquier imperfección facial. La cantidad de arsénico que agregaban ayudaba a aclarar la piel y hacerla más pálida, pero las verduras y frutas habrían hecho el mismo trabajo sin ser tan terribles para ti. La crema radiactiva no sonaba para nada descabellada a principios del siglo XX. Se suponía que este producto rico en radio eliminaría todas las arrugas y haría que cualquiera que lo usara pareciera al menos 20 años más joven. De ahí viene el término «¿ella tiene ese brillo saludable?». Tal vez la peor tendencia de la moda de principios del siglo XX fue la falda trabada. Fue diseñada para mantener las piernas casi atadas. Pensaban que haría que éstas fueran más delgadas. También era una excelente manera de reducir costos al usar menos tela. ¡Wow! Las cosas que hemos hecho por la moda.